Ahora sí 3, estamos. 2, 1. Ahora ahí estamos, compadre. Bueno, dejando de lado los acentos, Sí. le quiero hacer una pregunta A ver. para arrancar este capítulo. ¿Qué me vas a hacer de pregunta? ¿Cuál es su Depende de la cerveza? pregunta, si no, no te la respondo. No. ¿Le gusta la cerveza? Me gusta la cerveza. Ah, bueno. No soy fan, yo soy una persona que no bebo. O sea, Ok. coloquialmente no bebo, pero si tipo me dices, vamos a tomarnos algo, una cerveza tranqui, pues. O sea, sí, sí. ¿Cuál es su cerveza favorita? Mierda. Creo que solo los venezolanos. Tiene que saber cuánto vale. Convertido a dólares si es de Venezuela. Mierda. Está jodido Sí, saberlo. sí, Mi sí. cerveza favorita. Hagamos algo. Te voy a decir mi cerveza favorita como Ok. para que la sepas y te digo mi cerveza favorita aquí que me sé el precio. Ok, me parece. Mi cerveza favorita es una que se llama Polar Light. No, mentira, Polar. Que es una cerveza verde. Se llama regional. No sé, Ok. es que hace tanto tiempo que no la veo que perdí el nombre, pero es una cerveza de Polar, Empresas Polar. Es verde. Ok. Y es una cerveza que tú te tomas dos y ya estás prendo. Yo creo que menos. O sea, es una Ok. cerveza muy potente y creo que por eso es que a la gente le gusta tanto allá. Es una cerveza muy potente. Si Ok. me dices aquí, yo soy low cost, bueno, en ese sentido. O sea, yo he probado cervezas Ok. aquí. Tipo póker, águila. Exacto. Ya. Yo he probado desde la más barata Sí. hasta cervezas artesanales. Aquí es muy famosa la cerveza artesanal. Sí. Entonces, claro, son carísimas, weón. Pero yo creo que la póker es la que más me gusta. Ok. La póker vale como 3.000. La póker más o menos. 3.000 Sí, pesos, metámosle, vayámonos por lo 3.000 redondo, pesos, 3.000 porque- pesos. Ok. Poco menos de $1, el dólar que está carísimo. Sí, poco menos de $1. Y eso Sí, ahora, sí, sí, ahora, sí, ahora sí. lo vamos a hablar. Ahora, Porque hoy, está carísimo. Depende de con qué lo hoy, compares. 18 de agosto, de acuerdo con Google, Ok. $1 equivale a 3.857 pesos. Eso quiere decir que si nosotros estamos diciendo que esa cerveza vale 3.000 pesos, serían $0,78. ¿Qué haces si te digo que no es tanto? O sea, que ese precio del dólar no es tanto. No. Pero, ¿cómo así? O sea, si tú, que tú dices y que no. Dijiste 3.800. Sí. Y tú dijiste, está carísimo. Sí. Sí. Tu primera expresión, tu vaina mental fue, está carísimo. Sí. ¿Qué pasa si yo te digo que no está tan caro? Comparado ¿Cómo con pudiera estar? Venezuela. ¿Cómo pudiera estar con economías como lo que fue No, pero no Zimbabue, queremos llegar históricas, hasta allá. Alemania, Venezuela, la propia Argentina? Total. Y le Claro. quiero hacer una pregunta con esa cerveza. Matámonos con la póker. La Ahora, póker. mi favorita, la Innis Saigon. Ok, no sé cuál es. Deliciosa porque tiene como un extracto o esencia de whisky Claro. más bien. Porque digamos que se fermenta en barriles que alguna vez fermentaban whisky. Esa es la clave de la Innis. Tiene saborcito a whisky. Delicioso. Bueno, ¿saben qué? Y El plan o uno de los planes es hacer un capítulo algún día como bebiéndonos una polita. sí. Pero el tema es que estamos grabando en la mañana y sabes, coño, Y ahorita no pega. claro, no pega tanto. Es más, deberíamos hacer un capítulo que lo grabemos en la tarde o en la Me noche. Y coño, con una cervecita como que la conversación sea más amena. Me Pero parece. yo no me voy a tomar una cerveza a las 10 de la Ahora, mañana. con Bueno, una cerveza ahorita se puede por lo que le voy a decir. A ver, cuéntame. Imagínese que usted se estaba tomando la Maltín, ¿cierto? La Y Maltín. a la media hora, ¿no era la Maltín? No. No, la Polar. Es La que Polar, me confundí la Polar. porque Pero es había que Maltín Polar. es Maltín, Sí, es de Polar, sí, claro. sí, sí. Coño, ya No estás le- personalizado, es que mano. no Ya le estoy digo. orgulloso. Estoy metido. Ya estás en el. Bueno, imagínese que usted estaba tomando la Polar Ok. o la Póker, la que tú quieras. Y pasaba media hora y esa cerveza ya valía el triple. Una mierda. Pues eso pasó en Alemania. Tenían que llegar con las cervezas, llegaban a un bar y tenían que pedir ya todas las cervezas que se iban a tomar en el sitio donde iban a estar. Ok. Porque los precios crecían a un ritmo tan alto Claro. que al final, ¿qué pasaba? Que ya cuando iban acabándose la pola, iban a pedir otra, o la cerveza, iban a pedir otra, pues ya el precio había subido muchísimo. Claro. Entonces Bueno, preferían que se enfriara o que se calentara Claro un que se poquito calentara. a tener que pagar. Bueno, de hecho en Alemania en ese entonces lo que dicen es que los niños jugaban con los billetes porque ya no valían nada. Cada rato, Exacto. o Pues sea, es que los billetes se los daban a los niños. Y De ahorita eso, vamos a hablar de un de caso eso es lo que parecido. vamos a hablar. Vamos a hablar sobre curiosidades, algunas. Y yo quiero también solucionar con este video, ese es nuestro reto. Este es el objetivo del capítulo. Exacto, el objetivo del capítulo es mostrarle a las personas por qué imprimir más dinero no conduce a No mayor conduce, bienestar. exactamente. ¿Listo? Es decir, este es el video que nosotros queremos que los economistas le muestren a sus abuelitos. Exacto. A la gente que no sepa de economía. Exacto, que digan, ¿y por qué no imprimen más dinero?
Claro, ¿Listo? dinero Eso es lo que inorgánico, nosotros- pues, dinero exacto. inorgánico. ¿Y por qué? O sea, ¿a ti no te ha pasado? ¿A ti no te ha pasado? Tú como estudiante de economía, Sí. a mí me pasó muchísimo, horrible. Ahorita no porque no tengo tanta familia que me rodea. Sí, sí. Somos que mi mamá, mi papá y yo, pero cuando yo vivía con toda mi familia, o sea, yo estaba con toda mi familia en la misma ciudad, que se enteraban que estudiaba economía, era como que, ay, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cómo solucionamos el país? Casi que, Total. ¿cómo solucionamos el país? Y Sí. yo, no, bueno, chévere, ¿sabes qué? Me voy a agarrar, me voy para el banco y digo, mira señores, esto es lo que hay que hacer. Y me pasa mucho. Hoy vamos a hablar, Camilo, de la inflación. Importante. Exactamente. Tema importante que va desde los más altos economistas de mayor nivel Ujú. hasta el que menos sepa de economía, porque nos afecta a todos. Exacto. Eso es lo importante, es un tema muy, muy, muy importante. Es un tema fácil, pero es un tema Sí. complicado al mismo tiempo. Ahora, primero definamos qué es la inflación. Ok. Entonces, la inflación no es otra cosa sino el crecimiento que tienen los precios en un periodo determinado. Y de manera general. Exacto. No es que, eso es importante, gente. No es que el micrófono subió de precio, ya es inflación. No es un Sí. aumento generalizado de los precios. De todos los precios. todos los precios. En hasta especial de aquellos precios que componen la canasta de los Claro, bienes que uno normalmente claro. consume. Claro, ¿cierto? entonces hagamos un resumen. Esos bienes, esas canastas están resumidas en el IPC. ¿Sí o no? Sí, sí, Canastas sí, sí. básicas de alimentos básicos que consumen la mayoría de las familias en un país. IPC, nótese índice. Del ¿cierto? precio del consumidor. Exactamente, del precio del consumidor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta inflación, hay veces que la gente dice, no, eso es pésimo, eso es terrible, evitemos la inflación a toda Y no costa. necesariamente es Y no así. necesariamente, pero yo quiero que arranquemos diciendo, hombre, ¿por qué la inflación puede llegar a ser perjudicial? Entonces, Listo. empecemos en ¿por qué las quejas? ¿Cierto? ¿Por qué las quejas? Pues claro, obviamente, ¿qué es lo que afecta a la inflación principalmente? ¿Y qué es lo que afecta a la gente? El poder adquisitivo. Exactamente. Es decir, los precios aumentados. Tú tienes 1.000 pesos que te alcanzan para algo que a ti te gusta que te cuesta 1.000 pesos. Y de Sí. repente si tú ves, hablemos de un escenario hablemos de un escenario hiperinflacionario para que se vea lo abrupto que es. Sí. Si vas al día siguiente y dices, bueno, cuesta 2.000. Tú Sí. te das cuenta que tú dices, mira, ya mis 1.000 no valen nada. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? La inflación te quita tu poder adquisitivo, tu adquisición de bienes, que los bienes te dan bienestar. Entonces, por lo tanto, la inflación te quita bienestar. Exactamente. Para mí, Entonces- ya te dije a mí, ya yo te dije aquí por qué para mí es perjudicial. Voy a traducirlo un poco A ver, para todo el público. ok. Se traduce en el hecho de que la mamá que va al mercado, ¿cierto? Sí. Dice, jue madre, ayer el plátano estaba a 900 pesos y hoy, me lo estoy inventando todo. Sí, ¿no? hoy está en y hoy 1.500. está en 15.000. No, nos vamos a poner Bueno, bien pero es que ya. Y a mí mano, me ya dieron, Camila, y a mí me dieron 20.000 para comprar todo el almuerzo. Claro. ¿Sí? Entonces Te compras el plátano y lo que te alcanza. se compra el plátano y ya. O Y sea, ya. nada más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es el primer hecho. La inflación viene a afectar a los países más pobres. La Sí, inflación es cierto. afecta especialmente a los países más Y pobres. menos estables económicamente también. Exactamente. Que tengan menos estabilidad económica. Eso sí es cierto. Exactamente. Porque no es Ahora- lo mismo, no necesariamente un país pobre tiene que ser pues económicamente inestable también. O sea, Eso es puede muy pasar. cierto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y es que de por sí eso que usted dice es cierto. Un país le podemos prestar tranquilamente a veces. Claro. Si mantiene un historial de pago de la Exactamente, deuda, sí. constante. Ahora, resulta que dentro de todo este tema hay que separar ahora ya el tema de la inflación del tema de la hiperinflación. Claro. Hiperinflación se dice que es cuando está por encima del 1000%. Es decir, Sí. estamos hablando de que hoy tenemos un precio y al día siguiente Bueno, tenemos un precio técnicamente si nos 1000% vamos a lo más alto. si nos vamos Pero- a lo más técnico, Sí. hiperinflación se calcula después de una inflación del 30%, por ejemplo, para que Ok, sepan. sí. O sea, ahí uno ve lo chiquita que es la barrera, ¿no? Porque tú dices, bueno, qué difícil es llegar a 1000% de inflación, pero capaz llegar a 30 no es tanto, y Es 30% de inflación es durísimo, Sí. para que tengamos como una referencia, Sí. que hemos visto países y escenarios donde hay millones, miles, 100.000%, pero ya la hiperinflación o sea, en el 30% ya es hiperinflación, y eso es durísimo. Digamos que sí, hay yo diría que hay diferencias entre el consenso que se puede alcanzar en Claro, cuánto, ¿no? Estamos Claro. considerando O sea, es nosotros ese valor, es un rango muy ¿cierto? alto. Sí, un rango sí, muy sí, complicado, sí, sí. sí. Porque, Estoy ¿qué de acuerdo. pasa? Que algunas economías históricamente han mantenido esas inflaciones tan altas y se han Claro. mantenido, ¿sí? Entonces, hablando y conociendo este tema, yo creo que sería bueno ver cómo afecta la inflación
al resto de variables, digamos económicas, Listo. y de la misma manera cuáles son aquellas variables que afectan la inflación, ¿cierto? Claro. Entonces, primero, y con esto yo creo que estamos solucionando la pregunta, Ok. la emisión de moneda. ¿Por Listo. qué emitir bastante moneda afecta la economía? Resulta que la moneda va de la mano con el valor intrínseco que tiene la producción Sí. de una economía. O ¿Cierto? la producción, sí, Y- depende también. Hay gente que lo hace en reservas de oro, en activos que tenga el país. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues si nosotros estamos produciendo o tenemos una cierta cantidad de recursos, Claro. pues nosotros lo único que tenemos que mantener es una unidad, una moneda con la cual se puedan transar estos bienes y servicios, Sí, ¿cierto? completamente de acuerdo. Ahora, tiene que ir de la mano con el valor del trabajo, el esfuerzo, digamos, que Sí. requirió obtenerlos. ¿Qué pasa? Y obviamente hay corrientes económicas en las cuales no vamos a Claro. tocar acá sobre eso, pero cuando ya esa brecha o se desliga demasiado el precio de las cosas o la cantidad de dinero que hay para transar esos bienes, es donde viene a jugar un factor importante la inflación. Porque es como si dijéramos acá, supongamos que lo que hay en esta mesa es toda la producción de la economía, es decir, tenemos Listo. O sea, el esta computador, mesa exacto. es el producto del país. Exactamente. Entonces, imagínense dos computadores, un micrófono y algunos vasos. Claro. ¿Listo? Y nosotros le colocamos un precio a cada cosa. Y para ese precio, como tenemos esos precios para transar, vamos a emitir dinero. ¿Listo? De las actividades que nosotros realicemos, obtenemos dinero y transamos los bienes de esta mesa. Ahora, supongamos que las personas dicen, no, yo ahora quiero ser supermillonario y tener toda la mesa para mí. Claro. Entonces se pone a emitir más dinero, ¿sí? Pues cuando empieza a existir todo el concepto de la escasez, por lo que le digo, va de la mano con los recursos, cuando empiezan a acabar todas las Es que cosas que están mira, sobre la mesa. los periodos hiperinflacionarios tienen una relación muy cercana con lo que es la escasez. Exactamente. La verdad, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a acabarse todo lo que está sobre la mesa, pues ¿yo qué hago? Le subo el precio a todo lo que está Claro. sobre la mesa porque se lo están llevando todo. Entonces, le subo el precio en una manera proporcional a esa diferencia que hay entre todo lo Claro. que usted se está llevando y lo que pues realmente debería ser Es así. congruente con su trabajo. Es así. Entonces, de esa manera se genera o se produce inflación, es una de las fuentes principales. Pero también tenemos que hablar de otros factores, como cuáles, como el clima, ¿cierto? Total. Como algunos O sea, hay casos- inflaciones que son por temporadas. Por Exactamente. el tema de, por lo menos las cosechas. Las cosechas, Las sí. pues, por ejemplo. Sí, exacto. O sea, mira, si Entonces- a mí me preguntan, ¿qué pasa? O sea, si me preguntan, Sí. ¿cómo es el meollo del asunto? ¿Cómo es la vaina? Sí. Yo simplemente me voy al tema de, tú no puedes imprimir dinero inorgánico, o sea, dinero inorgánico ya vemos que es dinero que no está respaldado con el aparato productivo del país. Tú no puedes inyectar ese tipo de dinero porque si tú lo inyectas, te van a subir los costos de esa producción. Si a un empresario, o sea, los empresarios no son huevones, ¿entiendes? Los empresarios no van a sacrificar pérdidas Sí. nada más porque le tienen que pagar más al empleado. ¿Sí? Exactamente. Entonces, los empleados los jefes le tienen que pagar más al empleado porque hay más masa monetaria en el país, más dinero rondando. ¿Qué pasa? Los costos suben, el empresario dice, bueno, como a mí me cuesta más, yo le voy a poner más al precio y eso es como una cadena, ¿sí? Sí, ahora, ahí también hay un aspecto que quiero tocar más adelante. ver. Porque eso puede ser también positivo y ya lo voy a decir. Claro, más no, por adelante supuesto. qué. Pero sí, digamos que generalmente los precios van muy de la mano de la oferta. ¿Sí? ¿A qué me Sí. refiero? Que supongamos el caso del clima. Entonces tenemos un clima pésimo y los precios de todos los productos suben, ¿cierto? Porque Sí. es más difícil cultivarlos, es más difícil obtenerlos. Si yo por lo general me tomo el café de la mañana, Oye, ese café estaba bueno. pues yo voy a querer ese café independientemente de qué tan fácil o qué tan difícil fue Sí, producirlo. Yo sí. quiero que el café esté en mi mesa. Sí. ¿Qué me conduce a mí a querer o no querer producirlo? Sí. ¿Cierto? Pues, o más bien, consumirlo. Pues el hecho de ver que ese café está a un precio mucho más alto, ¿cierto? Sí. Y se condiciona mi demanda. Entonces, eso a veces ocurre y por eso digo que va más de la mano con el canal de oferta. Por supuesto, que puede ir por el canal de la demanda cuando de repente se dispara lo que la gente quiere de algo, Sí. ¿sí? Si supongamos dicen, no, es que, un ejemplo, ¿sí? Ahora los yoyos están de tremenda moda, ¿sí? Entonces usted dice, no, ya ahora todo el mundo quiere Cree yoyos, Pues, de ¿qué cree que va a pasar con el precio de Por el yoyos? precio de yo-yo Se aumenta, se dispara. va para arriba. Exactamente. Claro. Entonces, eso también ocurre. Pero digamos que en esos casos es más difícil, digámoslo así,
afectar a la inflación porque esos fenómenos ocurren en algún bien, ¿sí? En uno solo, Sí. generalmente. Pero cuando ocurren en la canasta de bienes, como tal, por lo general ocurre más Claro. por la vía de oferta. Claro. Ahora, yo quisiera aprovecharlo a usted, pues Ok. que lo tenemos acá. A un individuo que Que sabemos lo que ha pasado. ¿Qué ha ¿sí? pasado? Que Claro. por el acento conocemos algunas cosas. Claro, no. Y es un acentazo, madre. Para... ¿Sabes que a mí me han dicho que, o sea, a mí me ha impresionado mucho que la gente dice, no, mira, a mí me gusta tu acento. Sí. O sea, gente de acá. Y tú Sí. dices muchas veces la carne de afuera, o sea, por así decirlo, la carne de afuera sabe diferente. Es decir, es verdad, aunque suene, Sí, aunque suene sí. como raro, puede ser el peor acento del mundo, Yo weón. nunca he escuchado ese término. Marico, puede ser el peor acento del mundo, pero como es Sí. diferente para ti, tú dices, coño, está bien. Y me ha pasado, la verdad me ha pasado y yo digo, Ok. bueno, gracias. Bueno, ¿Qué quieres hablar? ¿De experiencia? teniendo en cuenta eso. Experiencia de... Bueno, la verdad... De inflación. Claro. Quiero que nos cuente cómo fue, quiero que nos cuente qué vivió. Claro. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Yo quisiera que nos respondiera esto si se acuerda. Ok. ¿Cuál fue la primera experiencia con la que usted definitivamente dijo, ya sentí la inflación? Es decir, llegó el presidente, imprimió dinero, más de lo que debía, volvemos Claro, a lo que pasa es que Venezuela... Y usted llega y fue al mercado, supongamos, y dice, ya, jue madre, esto no estaba a ese precio hace Claro. unos días. ¿Cuándo ocurrió eso y cómo fue? Bueno, digamos, la ese primera, proceso? primero te voy a contar que Venezuela pasó por muchas cosas, por muchos escenarios. Pasó por Ok. escenarios inflacionarios, estanflacionarios y después hiperinflacionarios. Entonces, claro, era una locura, era una locura. ¿En qué momento me di yo cuenta de la inflación? Claro, porque también pensamos que yo también estaba chiquito, o sea, yo... Claro. Si bien sí empecé a estudiar economía, antes no sabía mucho, obviamente, Ok. porque tú cuando tú eres un estudiante de economía junior, así como súper primer año, tú no sabes nada. Sí. La primera, mira, el primer indicador que yo supe que dije, estamos jodidos, es que la gente empezó a refugiarse en el dólar. Ok. Es decir, cuando tú sabes que la gente se está yendo a otra moneda Sí. para refugiarse de los aumentos constantes de tu misma moneda, sabes que algo está pasando. Claro. Entonces, ¿cómo era ese sentido? Lo primero que se crea, ¿verdad? Sí. Es un mercado negro. Ok. Es lo primero que se crea. Ok. De moneda extranjera. Ok, o sea, es como que el gobierno central venezolano Ok. estableció restricciones sobre la cantidad que se podía Exactamente. transar con los dólares. Exactamente. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Ya tú por ahí sabes, epa, por aquí viene algo. Otro indicador, la escasez. La escasez, como habíamos hablado, pasan periodos de escasez de bienes súper básicos. sí, Porque básicamente, ¿qué pasa? Si tus precios están aumentando, sí, generalizadamente y muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y aparte el Estado te dice, mira, puedes producir a este tipo de... Este es el dólar que tú vas a usar. ¿Sabes? Si nosotros nos estamos Sí. basando en el dólar y te dicen, este es el dólar sí. que vas a usar tú, obviamente las empresas básicamente es matar al aparato productivo. Claro, Entonces, si tú matas al aparato productivo, no te queda de otra que inyectar dinero por ti. Y si tú inyectas dinero y el aparato productivo, generas más aún. totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Es como una serie de eventos desafortunados. Sí, ¿Sí? Entonces es una que se escala- refuerzan unos a otros. De hecho. Exacto. Es como un ciclo que se repite y se repite y se repite y se van ayudando. Y eso es lo que hace que la hiperinflación se genere. Claro. Entonces, se está generando esta inflación por el tema de... Aquí estamos tocando muchos temas, pero bueno. Se está generando esta inflación porque tu aparato productivo no está haciendo nada y tú sigues aumentando tus precios. ¿Sí? Sí, Entonces, tienes los tres escenarios, que es una mezcla perfecta. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Mira, yo viví cosas, Camilo, de que básicamente había que comprar bultos de comida para que no subiera de precio. Es decir, y eso escaseaba más la comida y eso hacía que escaseaba subiera más la más. comida, claro, porque ¿qué pasa? Claro, es si, un lo círculo poco, vicioso. si lo poco que se produce, la gente se lo lleva en cajas, Claro, hace que sea más escaso. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente comparaba, tenía acceso, porque el acceso, claro, si tú tienes este nivel de producción, aquí se ve, y de repente pasas a este, sí, ¿qué pasa con toda esta gente que consume aquí? sí. Entonces, lo poco que se produce, muchos lo compraban y lo revendían a precio de oro. Uf, Entonces, imagínate cómo es. Sé que esto a lo mejor es muy raro, porque siento que la hiperinflación es un mito en muchos países, pero sí pasa.
Pero es una realidad. Exacto, o sea, por lo menos es lo que estábamos hablando el otro día. Sí. Para Colombia la hiperinflación es medio un mito y todo, pues. Sí. Es como... Sí, porque es que aquí dejamos de experimentar inflaciones de 2 dígitos hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros ver lo que usted comentaba, por ejemplo, de 30%, claro, o sea, nosotros nos hablan de 30% y uno ya se siente en hiperinflación. wow, sí. Sí, pero hay que ver, más de 2.700% fue la última inflación reportada, Claro. y ya hay hiperinflación Claro. reportada por Venezuela. Pues uno tiene Y que son, decir, y son sí. maquillados, ¿no? Para que sepan. Claro, total. Para que Pues sepan, es son nada maquillados más, porque eso va para el arriba. último reporte del Producto Interno Bruto viene como desde 2014. Mm. Eso ya usted que le dice. Esa es otra señal. Sí. Una de las Sí, últimas total. experiencias que viví. Te puedo contar para ya avanzar un poco. Claro, es la idea. Una de las últimas experiencias que viví fue la escasez o el tema de que se acabó el efectivo. Claro, porque si la inflación, ¿qué pasa? Tu moneda va aumentando de denominación. Cada vez vale más, Claro. cada vez vale más, cada vez vale más. Y para nadie es un secreto que imprimir dinero cuesta. ¿Sí? Y Entonces, dejan de circular bolívares. claro, entonces, llegó un momento en que todo era por transferencia bancaria porque es que no había efectivo Sí. por el tema de que ya no vale nada. ¿Entiendes? Ahí fue cuando tú, por lo menos como Colombia es un país fronterizo, tú empiezas a ver que en la frontera están haciendo que adornitos con los billetes. ¿Sí? ¿Tú viste eso? Yo lo vi aquí Nunca muchísimo. lo vi, nunca. Yo lo vi aquí Yo muchísimo. lo que sí veía era que me montaba en el bus ¿Ok? y llegaba y se subía un venezolano ofreciendo todos los billetes. Decía lo que me quieran dar. Por lo que... este Exacto. billete. Porque es que ya no... La, Sí. la hiperinflación es tanta que ya no pasa nada, ¿entiendes? Y eso es una de las curiosidades que vamos a hablar porque eso ha pasado... Es un fenómeno que se repite en todos los países con hiperinflación, por ejemplo. El tema de que los billetes ya pasan a ser casi que un juguete, por así decirlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Una listo, pregunta. ya. Ahí tienes todas mis experiencias. mano. Curiosa. ¿Tiene bolívares aquí? No. Hace años, triste. te lo digo que hace años que yo no sé lo que es un bolívar. Uy, O sea, te puedo decir que yo no sé lo que es un bolívar en efectivo, incluso mucho tiempo antes de yo irme, de yo llegar hasta acá. sí. Sí, o sea, obviamente la gente los tiene ahora. Claro. Y es decir, desde que yo me fui, el gobierno ha ido imprimiendo billetes con denominaciones. Sí. Bueno, te doy un dato. Un dato aquí. A partir del 1 de octubre, si mal no estoy, Venezuela le va a quitar 6 ceros al bolívar. Y esos 6 ceros aumentaron te puedo decir que en unos 2 años. 6 ceros se crearon. Es decir, que no te sorprenda que en unos 2 años más, a partir del 1 de octubre, Regresemos se quiten 6 ceros más. otra vez. Otra vez. Uf. O sea, así es la hiperinflación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y yo quiero ya vincular esto con otras hiperinflaciones. Claro. De hecho, un dato curioso, la dinastía Yuan fue una de las Sí. primeras en experimentar una hiperinflación. Estamos hablando del año... Del año de la pera. Sí, estamos hablando antes del año 1400, de hecho, cuando estábamos en toda la época de Marco Polo. ¿sí? Listo. Sí. ¿Qué pasó? Y eso ya lo hablamos si se vieron el capítulo de la historia del dinero. Bueno, yo espero que lo hayan visto, ¿no? Yo Porque espero ya que lo espero hayan que lo visto. hayan visto, Sí, porque sí, si no, sí. vamos a tener pedos. Recuerden que China fue uno de los primeros países en inventar el billete, el concepto del billete, que el billete era un respaldo de la cantidad de monedas que tenían las personas. Claro. ¿Qué pasó? Que resulta que a la dinastía se le dio por acelerar el crecimiento Ok. y empezó a emitir billetes con un valor que no estaban respaldados en ninguna moneda que ellos tenían. Claro, eso lo que ¿Sí? hace es... Entonces, claro, se Tira para arriba. empezaron a experimentar los precios. Por supuesto que esto empezó a generar Claro. una desconfianza en el sistema porque las personas empezaron a percibir que había más dinero circulando, que las personas de repente tenían mayor Sí. poder adquisitivo. Entonces, pues al final, ¿qué pasaba? Pues inicialmente el emperador decía, no, yo soy grandísimo y mejor dicho ya... Soy una bestia, sí. Sí, sí, sí. Soy una bestia. Soy una bestia Una porque bestia. finalmente me les voy a adelantar a todo el resto de economías. ¿Y qué pasó? Pues lo que veníamos hablando. Al final no había producción que confirmara Claro. esa cantidad de dinero circulando. Entonces, pues al final, ¿qué pasó? Se aprovechó, obviamente, y lo aprovechó, digamos, esa cantidad de dinero en diferentes construcciones. De hecho, gracias a esto se edificó lo que se conoce como la ciudad prohibida. Ok. Salió de ahí. Salió de ahí. Financiada de ahí. Mierda. Wow. Pero, y pues, el problema ¿dónde está? O más bien, ¿quiénes tuvieron que pagar por esa inflación?
todos los campesinos a los que les pagaba y los obreros Claro. por esta construcción. Porque era pagarles con billetes Con sin billetes. respaldo. Sí. Exacto, que al final después no les iban a valer nada. Entonces Exactamente. era como que los tipos estaban trabajando a muy bajo precio. Exactamente. Entonces, pues al final estamos hablando, recordemos que la colonización de América ocurre Sí. más o menos 70 años después de lo que le estoy diciendo, un poco más, porque sí, Sí. es ya cuando empieza a ocurrir todo este fenómeno. Pero, pues digamos que antes de la llegada de Colón, allá estaban pasando por décadas de inflación fuertísimas. Y eso explica, o podría llegar a explicar también en parte, que esa crisis por la que estaban pasando hizo en parte que no tuviera tanta incidencia en la búsqueda, digamos, de Sí. soluciones extrafronterizas. Y mira que Y eso incide mucho sobre el futuro que al final Sí. vino a deparar. eso me hace pensar y me llega a un punto de que la inflación en Latinoamérica es relativamente muy nueva. Totalmente. Comparada con inflaciones o periodos inflacionarios que han experimentado otros continentes. Sí. Si tú te pones a ver la historia latinoamericana, la inflación es realmente nueva. Pero la Sí. inflación como tal, o sea, problemas inflacionarios. Porque, bueno, vamos a hacer un paréntesis conceptual aquí un momento. Que es decir, se puede decir, mira, hay deflación, por así decirlo. Hay deflación Sí. que es inflación negativa, también es muy grave. La vivió Japón, si mal no recuerdo, en un tiempo. Hay un nivel de inflación sana, ¿sí? Sí. Por así decirlo, está entre el 3 y el 5%, ¿no? Más Una o inflación menos. sana que está respaldada, es una inflación que está respaldada por el crecimiento del producto. Sí, que no es ley, ¿no? Que Ese rango no es ley. Exacto, no es ley, es Pero- lo que uno dice, bueno, Sí, es lo que está dentro de lo que cabe, bueno, sano. Y también cada país tendrá sus medidas, ¿sí? También Exactamente. dice, bueno, para nosotros 10% es sano, que bueno, no, tampoco creo que sea tan sano. Y te voy a dar un dato, antes de seguir, que me parece súper loco. Mira esto. Estamos hablando de los billetes. sí. El dólar billete del Banco de Zimbabue, que bueno, Ok. Zimbabue es de las hiperinflaciones más recordadas. Zimbabue, Otro da- recuerdo, arriba de Sudáfrica. Claro, queda. otro dato, políticamente las hiperinflaciones no tienden a durar mucho, porque está demostrado, es un hecho estilizado, por así decirlo, Sí, sí, sí. que terminan rápido porque cae el gobierno que presencia la hiperinflación. Para que sepas, ¿no? Las hiperinflaciones tienden a no durar Ok. mucho por eso. Ok, eso es un dato que yo no Eso sabía. es un dato, mira. Entonces dice, el dólar billete del Banco de Zimbabue tiene el récord de la mayor cantidad de ceros que muestran. Y son 100 trillones. Uf, O sea, tiene 14 ceros. Ese es el billete más grande de la historia que un billete de 100 trillones. Yo creo que lo podríamos colocar lo podríamos buscar. Por favor. Lo podríamos buscar. Sí. Departamento de Producción, que somos nosotros mismos. Por favor, pónganos ahí el billete de Zimbabue de los 100 trillones. Me parece. Me parece. Mira, Camilo. Bueno, cuéntame. Bueno, Ya hablamos si la inflación es deseable y perjudicial. Creo que ya lo tocamos estúpidamente. Yo quiero hablar acerca de elementos económicos que nos hacen establecer como relaciones entre la inflación, ¿sí? ok. Este es un capítulo, yo sé que capaz este es un capítulo más económico que otros, Sí, sí, sí. pero es para amantes de esto. Yo siento que este capítulo es para gente que quiera saber qué es la hiperinflación, Sí. qué tan grave es la inflación como tal o qué nos puede ser. Y esto nosotros manejamos un elemento que es la curva de Phillips, Sí. ¿sí? Ahora, hablando de eso, la inflación tiene algunos aspectos positivos en términos de que hay veces en los cuales los trabajadores están acostumbrados a que el salario suba Sí. periodo a periodo constantemente y eso afecta a los empleadores, ¿cierto? Por los costos Por que eso es habíamos que hablado. se reúnen, por ejemplo, en el caso de Colombia a fin de año, los sindicatos, el gremio empresarial, ¿sí? A Claro. definir cuál es ese nuevo salario mínimo y claro, por supuesto, los sindicatos siempre esperan que suba lo que más se pueda. Más allá de la ¿sí? inflación. ¿Qué pasa? Que a veces su trabajo no refleja todo lo que puede llegar a subir el salario. Entonces, Ok. si no estoy hablando necesariamente o exclusivamente del salario mínimo. Entonces, en esos casos la inflación es buenísima porque le dicen, le vamos a subir el salario y quedan Claro. felices, pero le vamos a subir la Pero el inflación nominal. y reducimos el poder adquisitivo, lo ajustamos Claro. más bien, y en ese caso, pues digamos que la economía no sufre por tener que pagar unos salarios que realmente ya están muy altos para lo que puede llegar a Claro. sostener una empresa. Mira esta Eso pregunta. es clave. Mira esta pregunta. Dígame. ¿Qué piensas tú, antes de hablar de la curva de Phillips, que ya la mencioné? Ok. ¿Qué piensas tú si yo te digo que la inflación es un elemento de control político? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, que los estados
que quieran tener... No en todos los países. Claro, no en todos los países, obviamente. Donde la Sí. democracia reina, pues obviamente no debería pasar. Sí. Pero en escenarios, en países donde la democracia no reina, que hay muchos, o sea, uno Sí. diría, hay muchos, capaz muchos que no conocemos, Sí. o que la gente no conoce como tal. La gente usa o sea, los gobiernos utilizan la inflación como control de masas. Es decir, como quitarle libertades a la gente. Sí. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una de las cosas que yo más he visto. Es un fenómeno muy Es cierto, un muy fenómeno. visible. Es de las variables económicas que más puede jugar Sí, el gobierno en turno para tener control de la población. sí. Y es un arma de doble filo. La inflación es un arma de doble filo. Ahora sí hablemos de la curva de Muy de Phillips. acuerdo. ¿No? Ahora, la curva de Phillips es una relación que es de corto plazo. Para cerrar, para irnos. Para irnos, cerrar. Para que sepan algo, para que digan, coño, aprendimos algo. Exacto. Para que digan, coño, ya nos escucharon hablando paja, ahora aprendemos un Sí, poquito. sí, sí. Entre la inflación y el desempleo. Es una relación inversa que sucede en varias economías. ¿Y cuál es ese fenómeno? Hombre, cuando nosotros llegamos a tener un grado de actividad económica muy fuerte, que está por encima a veces de nuestras capacidades, en las que estamos en un grado de crecimiento brutal, pero ya Sí, la estamos economía ya. disparada, pues los precios tienden a responder. De hecho, no necesariamente, insisto, la inflación es mala. A veces tener una inflación muy bajita también es síntoma Sí. de que una economía está estancada, de que no está sí, creciendo. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos momentos en los cuales tenemos crecimiento muy fuerte, vamos a tener menor desempleo, pero a la Sí. vez mayor inflación. Y hay una disyuntiva en ese sentido entre, hombre, ¿preferimos la inflación? Preferimos o más, los precios el- más el altos, empleo? exacto, o preferimos Exacto. que haya menos gente trabajando en el país. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando nosotros decimos, no, pues controlemos la inflación, estamos exponiéndonos a tener un grado más alto de Más alto desempleo. de desempleo. Entonces, básicamente ese es el concepto, aquí aprendiendo un poco. Aprendiendo un poquito, claro, no, De- es de que, la ¿qué curva de pasa? ¿Qué Phillips. pasa? La curva de Phillips tiene detrás una cantidad Totalmente. de desengloses horribles que tú le puedes decir, pero me parece importante investiguen acerca de la curva de Phillips si quieren aprender más. Yo creo que, Totalmente. ¿sabes qué? Y es que, de por sí, vuelvo e insisto, realmente yo siento que ambas cosas se pueden mantener equilibradas Sí, siempre y cuando haya confianza en la economía y la política económica se maneje de una forma Es eso. acorde a las capacidades Sí. de ese país. Entonces, aquí es donde yo quiero hablar, igual ya para cerrar, del tema de la confianza. La confianza en una moneda, y esto también lo tocábamos cuando hablábamos del dinero, es fundamental. Una de las causas de la hiperinflación en Alemania fue la pérdida del respaldo, Claro, ¿sí? total. de esa economía, que llegó a generar, dato curioso, el hecho de que incluso se utilizaran esos billetes para calentar, digamos, los hornos como, Sí. como si fuera leña. exacto. llamémoslo La así, gente iba con porque era bolsas, eso, la gente era iba con eso, bolsas sí. de dinero Con carretas, con todo. carreta. Exacto. Mira, para cerrar también mi punto, o sea, como Sí. el punto en general, yo una vez leí un paper, que ahorita no tengo a la mano, que habla mucho sobre la confianza del consumidor. Y es decir, y básicamente el motivo del paper o la conclusión del paper era, tú puedes como policy maker, tú puedes Sí. hacer las políticas que tú quieras Sí. para corregir la inflación. Tú puedes hacer las políticas, pero si la gente con la confianza no te respalda, esas políticas no van a funcionar. Es decir, Totalmente de acuerdo. eliminar el tema de la inflación o corregirla Sí. es un trabajo tanto de los hacedores de política como lo de la gente. Si la Muy gente, cierto. tú puedes hacer unas políticas perfectas, pero si la gente no confía en ti, por eso te digo que los escenarios hiperinflacionarios se cortan muy rápido, porque la gente Cuando llega un ente en el que la gente confía. claro, porque la Sí. gente pierde, escenarios hiperinflacionarios, la gente pierde confianza de inmediato Sí. en los que están haciendo política y chao, y empezamos desde cero. Totalmente. Entonces de ahí acuerdo. entra el escenario de confianza, sí. Bueno, creo que tocamos todos los temas, resolvimos la pregunta, hablamos un poco de inflación. Creo que este capítulo da para una parte 2, Totalmente. en donde se toquen temas más profundos, quizás Pero, más económicos. pero no quiero que sean ni Claro. queríamos, yo creo. No, sí, Porque primero es introducirlos y ya después Sí. podemos incluso hablar de si realmente, por ejemplo, en Sí. Estados Unidos la curva de Phillips estaba muerta. exacto. Se dijo durante mucho O si en tiempo. algunos países se está cumple. reviviendo. Si en Exacto. algunos países se cumple, porque hay fenómenos donde la curva de Phillips no necesariamente se cumple, por una Totalmente. cantidad de factores que no vamos a hablar aquí. Sí. Yo creo que este es un primer episodio introductorio a la inflación. Creo que le puede servir a mucha gente el tema de que, mira, mucha gente tiene dudas de la inflación, mucha gente no sabe historias de la inflación. Exacto. Entonces me parece que quedó cool como para alguien que quiera aprender un poquito más de la inflación o de qué se trata. Así De que acuerdo. recuerden qué tienen que hacer.
seguirnos en todas nuestras redes. Suscribirse, recuerden que estamos en Spotify, nos siguen en Instagram como The Economicast Nos y siguen en todos lados. aparte en YouTube. Nos ¿Listo? siguen en todos lados, que nos vean, nos comparten, que el mundo nos vea, que digan que hacen estos dos pendejos hablando paja aquí de la inflación. Y bueno, nos vemos en otro capítulo. Estamos Bueno, hablando. chao, chao. Mano, nos vemos. Me toca irme ya. Mano. Pero bueno, 35 minutos ahí quedó bestia. Marica Didi. Ya va, haga silencio un momento. ¿Qué? ¿Cómo? Haga silencio un momento.